Para esta presentación vamos a hablar sobre lo que es la función proporcional y su aplicación en los sistemas biológicos. Somos del grupo 8 conformado por Leslie Chauca, Daniela Silva y mi persona Andrea Yancha. Para esto nosotros tenemos nuestro índice, el cual se basa en introducción, definición, fórmula, representación gráfica, características, aplicaciones en sistemas biológicos y por último la conclusión. Para esto nosotros tenemos la introducción. Para lo cual nosotros tenemos que saber que las funciones proporcionales nos ofrecen un punto de partida valioso, es decir, esto nos ayuda a explorar lo que es las relaciones entre las variables biológicas, lo cual esto nos va a permitir construir modelos simples y a la vez realizar lo que son predicciones iniciales. Además, su capacidad para establecer relaciones directas y lineales facilita lo que es la comprensión tanto de fenómenos fundamentales, pero no obstante la naturaleza compleja y dinámica de los sistemas biológicos. Exige más modelos un poco, digamos, en este caso, sofisticados, complejos, los cuales puedan capturar lo que son el comportamiento no lineal y la influencia de múltiples factores. Bueno, a pesar de que estas limitaciones, las funciones proporcionales siguen siendo una herramienta útil para analizar estos procesos biológicos, los cuales son básicos. Tenemos aquí nuestra definición. ¿En qué se basa un sistema proporcional? Bueno, es una relación matemática entre dos variables donde a cambio de una variable produce un cambio proporcional de la otra. Es decir, en términos más simples, si se duplica el valor de una variable, la otra también se duplica. Esto quiere decir que nuestra fórmula es y es igual a la constante por x. Esto quiere decir donde y son los dos variables y k es la constante de proporcionalidad, la cual va a representar entre las dos variables. Bueno, en este punto tenemos nosotros lo que es la representación gráfica de una función proporcional inversa, es decir, que es una línea recta la cual pasa por el origen, es decir, que el origen es 0, 0. La pendiente de esta línea también indica la rapidez con la que una variable cambia, es decir, en cuanto a la relación que existe una con la otra. Por otro lado, nosotros también tenemos lo que son las características. En este caso tenemos que una función racional es una función cuya regla puede ser escrita como una razón de dos polinomios. Además, su gráfica se conoce como hipérbola. Y además, aquí como podemos notar en la imagen, tenemos lo que es asíntota vertical y asíntota horizontal, por lo que aquí se comprueba que tiene que pasar por el punto 0, 0. X es igual a 0 y Y es igual a 0. Acá tenemos también que la recta es también una representación gráfica de una función proporcional, es decir, en una línea recta. Tenemos también la pendiente constante, la cual esta siempre la pendiente tiene que ser igual a la constante de proporcionalidad, la cual es k. Tenemos otras características en cuanto a las funciones de proporcionalidades de sistemas biológicos. Es decir, que aquí nosotros tenemos simplicidad y claridad. Es decir, debido a que nosotros establecemos una relación, ya sea directa o lineal, entre dos variables, facilitando ya la comprensión y a la vez la visualización inicial de los fenómenos de los cuales vamos a estar evaluando. Tenemos las limitaciones, las cuales es linealidad, simplificación y rango de validez. Para la linealidad, nosotros tenemos que asumir una relación lineal, es decir, lo cual no siempre es el caso de los sistemas biológicos, que suelen presentar comportamientos no lineales, es decir, que en este caso va a haber una variación, depende del comportamiento del sistema biológico. Además de la simplificación, también existe lo que es la influencia de múltiples variables, es decir, aquí se ignoran y existen factores externos, los cuales pueden afectar a los procesos biológicos. Y tenemos el rango de validez. Las relaciones proporcionales suelen ser válidas, pero con una condición, solo dentro de ciertos rangos de valores. Bueno, para explicar el ejemplo de la función proporcional, tenemos aquí un ejemplo, cuál es el crecimiento bacteriano. El enunciado es el siguiente. Si una colonia de bacterias se duplica cada hora y al inicio hay 100 bacterias, ¿cuántas habrá en 3 horas? Aquí tenemos que tener en cuenta que la cantidad de bacterias es proporcional al tiempo. Para eso nosotros vamos a sacar los siguientes datos, que sería la constante, que es K, es igual a 2 y esto dice que se duplica cada hora, es decir, por 3 horas. Entonces, esto elevamos al cubo y para sacar en sí el resultado tenemos que poner y es igual a las 100 bacterias que tenemos al inicio,
Todo esto multiplicado por la constante, que es 2 al cubo, y esto nos daría un resultado de 800. Entonces, el número de bacterias que habrá en 3 horas son 800 bacterias, al momento de que se duplica cada hora, ya que al inicio tenemos 100 bacterias y posteriormente se obtienen 800. Aplicaciones en sistemas biológicos. Como un ejemplo tenemos el crecimiento poblacional. Un modelo exponencial, donde el crecimiento de una población es proporcional a su tamaño, se modela con una función exponencial. Esto significa que la población crece cada vez más rápido a medida que aumenta el tamaño y siempre y cuando los recursos sean limitados. Factores limitantes. En la naturaleza, el crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente debido a factores limitantes, como la disponibilidad de alimentos, agua, espacio y la presencia de depredadores. Un modelo logístico, un modelo es realista, es el modelo logístico, que incorpora una capacidad de carga, un límite máximo que la población puede alcanzar. En la difusión, la ley de Fick, esta ley describe la difusión de una sustancia a través de la membrana y establece que la tasa de difusión es proporcional al gradiente de concentración. Algunos factores que afectan la difusión, además del gradiente de concentración, la permeabilidad de la membrana, la temperatura y el tamaño de las moléculas influyen en la tasa de difusión. La importancia biológica. Las funciones es fundamental para el transporte de membranas a través de la membrana celular y muchos otros procesos biológicos. Como otro ejemplo, tenemos la fotosíntesis. Factores limitantes de la fotosíntesis. Además de la intensidad de la luz, otros factores como la concentración de CO2, la temperatura y la disponibilidad de agua pueden limitar la tasa de fotosíntesis. Adaptaciones de las plantas. Las plantas han desarrollado diversas adaptaciones para optimizar la capacidad de luz y otros recursos necesarios para la fotosíntesis. También tenemos la relación de dosis-respuesta. Una curva dosis-respuesta es la relación entre la dosis de un fármaco y la respuesta biológica se presenta gráficamente mediante una curva dosis-respuesta, como un efecto techo. A medida que aumenta la dosis, la respuesta suele alcanzar un plato, lo que indica que ha alcanzado un efecto máximo. Un ejemplo de la toxicidad. Dosis altas pueden causar efectos tóxicos, lo que subraya la importancia de determinar la dosis óptima para cada fármaco. Como último, el metabolismo. En la ley de Kleiber, esta ley establece que la tasa metabólica basal de un animal es aproximadamente proporcional a la masa corporal elevada a la potencia de 3 cuartos. Excepciones. Aunque la ley de Kleiber es una generalización útil, existen excepciones y variaciones entre diversas especies y grupos taxonómicos. Algunos factores que afectan el metabolismo. Además de la masa corporal, otros factores como la temperatura ambiental, la actividad física y la edad pueden influir en la tasa metabólica. Estas han sido algunas aplicaciones en sistemas biológicos. Para concluir, las funciones proporcionales nos dan una primera aproximación de cómo se relacionan las diferentes variables en los sistemas biológicos. Al establecer relaciones directas y simples entre cantidades, nos permiten hacer predicciones tentativas y visualizar patrones. Sin embargo, la biología es un campo extremadamente complejo y el organismo es un sistema dinámico, afectado por muchos factores. Por lo tanto, aunque las funciones de escala son una herramienta útil, deben complementarse con otros modelos matemáticos para sofisticados que tengan en cuenta los efectos de las variables ambientales, genéticas y estocásticas. En últimas instancias, una comprensión compleja de los procesos biológicos requiere la integración de conocimientos de diferentes disciplinas como la biología, las matemáticas, la física y la química, así como la interacción continua de la teoría y la experimentación.